Ya todo el equipo está presto para que abordemos nuestra sonda del conocimiento y explorar por los emocionantes universos cognitivos propios de esta sociedad hiperconectada. Saludos viajeros del saber, bienvenidas y bienvenidos a Atomun, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Les habla Jack Bravio, es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales digitales. Nuestros puntos de contacto son los siguientes. En Facebook estamos como Atomun Telesur. En X nos pueden contactar como @AtomunTelesur, o si lo prefieren en mi cuenta en X, @YackTelesur, y también por Instagram como Atomun TV. Y ahora revisemos la dinámica innovadora que nuestro equipo de producción preparó para ustedes. Los detalles enseguida, veamos. En este episodio de estreno de Atomun, en la bitácora cognitiva de la jornada, revisamos el legado de René Descartes. Esto a propósito de los 428 años del natalicio del filósofo y matemático francés, famoso por su frase "pienso, luego existo". El filósofo galo escribió con esta idea el discurso sobre el método para conducir correctamente la razón y buscar la verdad en las ciencias, un tratado filosófico en el que también desarrolló la geometría analítica o cartesiana, una de las venas más ricas del pensamiento matemático. Pero antes de sumergirnos en la impronta de Descartes y el renacimiento de la geometría, les invito a revisar cómo se mueve la dinámica innovadora de la semana. La información de inmediato. Posiciona nuevamente a la energía nuclear en la agenda global tras la cumbre organizada por el Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, mandatarios europeos y representantes de Estados Unidos, China, Turquía, Brasil y Pakistán. Durante el encuentro, la describieron como una pieza fundamental para el suministro energético y la lucha contra el cambio climático. Afirmaron que la producción nuclear está retomando con fuerza y luego de 28 conferencias sobre el clima, reconocen esta fuente energética como la más limpia, segura y confiable, libre de emisiones de carbono. Cabe destacar que la energía atómica es responsable de aproximadamente un cuarto de la electricidad producida en el bloque. Actualmente existen unos 100 reactores nucleares operativos en 12 países y alrededor de 60 se encuentran en distintas etapas de planificación o construcción. A la edad de 93 años, falleció el estadounidense Thomas Stafford, general naval y astronauta de la NASA y primer hombre en pilotar un módulo lunar en la órbita del satélite natural. Stafford realizó un total de 4 viajes espaciales, entre el que destaca la misión Gemini 6, realizada en 1965, en donde se consumó el primer encuentro de 2 cápsulas en órbita, maniobra clave para la agencia espacial para llegar a la Luna. Además fue parte de la misión Apolo 10, la cual, junto al resto de la tripulación, rompieron el récord de velocidad durante su regreso a la atmósfera terrestre, alcanzando los 24.791 millas por hora, es decir, 39.897 kilómetros por hora, logro imbatible hasta la fecha. Tras Apolo 10, fue seleccionado como jefe de la oficina de astronautas y luego se desempeñó como subdirector de operaciones de tripulación de vuelo en el Centro Espacial Johnson en Texas. Es impresionante cómo la ciencia, tecnología e innovación no tienen parangón, y por eso en Atomun seguimos mostrando muchas de estas cuando son promovidas para el alcance de la humanidad. Comentarios, sugerencias e incluso alguna temática que quisiera ser abordada por nosotros pueden comunicarse a través del correo electrónico atomun@telesurtv.net y ser parte de nuestro recorrido por las innovaciones en cada capítulo. Tiempo de la primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas porque les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomun. Penis Beat Breakaway.
colorido videojuego de acción y plataformas 3D, cinético, en el que convierte al jugador en una artista callejera que lucha para ser una gran estrella. Sin embargo, su sueño se verá frustrado por un encuentro fortuito con una cuerda cósmica que transforma en un ser vivo a un juguete formado por un disco de madera, de plástico o de otros materiales, con una ranura profunda en el centro de todo, alrededor del cual se enrolla un cordón llamado yo-yo, por lo que el participante desafiará las reglas para ayudar a Penny a limpiar su nombre, escapar del ejército de pingüinos del emperador y desvelar el misterio de la cuerda cósmica, además de mejorar la velocidad de movimiento del yo-yo en el increíble mundo fluorescente de Macaru. Continuamos con más de la exploración de los universos cognitivos, ganados a la socialización del conocimiento, al servicio de nuestros pueblos de la patria grande. Esto es Atomun. Tras la desaceleración intelectual que se produjo en Occidente durante la Edad Media, la Europa del siglo XVII experimentó un renacimiento matemático con epicentro en Francia. Durante este resurgimiento del conocimiento surgió René Descartes, un filósofo que se atrevió a cuestionar el pensamiento científico predominante de su época, optando por la razón, la experimentación y la observación frente a la tradición y la autoridad. A 428 años del natalicio del filósofo y matemático francés, la bitácora cognitiva de Atomun rememora pasajes de la obra del considerado padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Enseguida, el material especial que se preparó para ustedes, viajeros y viajeras del saber. Desde la época de Platón, hace más de 2000 años, no había existido un periodo de comunicación tan intenso entre matemáticos como el que se inició en Francia en el segundo tercio del siglo XVII. Entre los protagonistas de este intercambio de ideas a través de cartas se encontraba René Descartes, filósofo y matemático nacido el 31 de marzo de 1596 en La Haye, localidad del centro de Francia, quien es considerado padre de la filosofía moderna y figura clave en la revolución científica del siglo XVII. Su ideario tuvo un impacto profundo en el desarrollo de la ciencia moderna, sentando las bases para el pensamiento científico racional y empírico. René Descartes admiraba la geometría pura como un ejercicio de lógica e inducción, pero se frustró con las pruebas geométricas de la antigua Grecia. Con el renacimiento del álgebra en el mundo islámico en el siglo XVI, el filósofo buscó encontrar un nuevo lenguaje para expresar la relación entre álgebra y geometría. A su vez, de las relaciones que Descartes estableció con otros matemáticos franceses, ninguna fue tan intensa como la que mantuvo con Pierre de Fermat, quien también hizo importantes contribuciones a la geometría analítica. Cuando comenzaron las investigaciones matemáticas de Descartes, a principios del siglo XVII, los matemáticos luchaban por cuestiones relativas a los métodos apropiados para la demostración geométrica, y en particular, los criterios para identificar curvas que cumplieran con los estándares exactos y rigurosos de la geometría, y que así pudieran usarse en resolución de problemas exactos. En este sentido, el revolucionario científico intentó diseñar una conceptualización filosófica del universo entero, al referirse a antiguas pruebas precisas de la razón, de tal manera que el matemático francés utilizó el álgebra como herramienta para explicar las propiedades de las figuras en el plano o el espacio, lo que le ayudó a comprender los fenómenos del mundo natural. Descartes propuso un método de investigación basado en duda metódica, la razón y la evidencia empírica. Este procedimiento consistía en desconfiar de todo lo que no pueda ser conocido con certeza, analizar cada idea en sus partes más simples y reconstruir el conocimiento a partir de ideas claras y distintas. Igualmente contribuyó a distinguir el dualismo mente-cuerpo, que influyó en la comprensión del ser humano y su relación con el mundo, así como realizó importantes aportes a la geometría analítica, la óptica y la mecánica. No sales y mides cualquier cosa que no hagas experimentos, lo haces todo, ya que decimos a priori.
lo que solo significa que no tienes ninguna entrada empírica. Así que cuando Descartes comenzó a pensar en la naturaleza del conocimiento humano, que quería saber en qué medida nuestros conocimientos se basan en la información sensorial y en qué medida nuestro conocimiento se basa en el razonamiento puro, algo que no requiere información sensorial, y realmente se encargó de discutir contra personas como Aristóteles, que pensaban que todo el conocimiento humano, al menos en la ciencia, se basaba en la sensación. Descartes aseguró que no puede ser cierto para una cosa, que no puedes hacer ninguna ciencia empírica sin hacer un montón de matemáticas, y que no puedes conseguir matemáticas del aporte empírico que obtienes alrededor del mundo. Así que lo que Descartes intentó hacer fue argumentar muy claramente la importancia del pensamiento puro, no solo como una forma de organizar el conocimiento que tenemos a través de los sentidos, sino como una fuente del conocimiento mismo. El también físico francés hizo importantes aportes en otras áreas, como en el campo de la óptica. Introdujo la llamada ley de la refracción, que permite calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie que separa dos medios con diferentes índices de refracción, por ejemplo, el aire y el agua. En física estableció que el movimiento rectilíneo es el natural, lo que iba en contra de la sabiduría de la época, que consideraba el movimiento circular uniforme como el más natural, ya que revelaba el flujo de las estrellas y los planetas. Ahora revisemos los hitos que abordó Descartes para el análisis y la resolución de problemas en diversas áreas del conocimiento. Geometría analítica. La obra fundamental de Descartes en este campo se encuentra en el apéndice, la geometría, de su famoso Discurso del método. Allí estableció una conexión sin precedentes entre el álgebra y el estudio de las propiedades y de las magnitudes de las figuras. Sistema de coordenadas cartesianas. Introdujo un sistema de referencia con dos ejes perpendiculares, conocidos como coordenadas cartesianas, que permiten representar puntos en el plano mediante pares de números. Ecuaciones para figuras geométricas. Esta nueva perspectiva permitió expresar propiedades mediante operaciones algebraicas, facilitando el análisis y la resolución de problemas. A su vez, el impacto en la matemática revistió en nacimiento del cálculo. La geometría analítica sentó las bases para el desarrollo del cálculo infinitesimal por parte del físico y teólogo inglés Isaac Newton y el filósofo matemático alemán Gottfried Leibniz. Aplicaciones en diversas áreas. La geometría cartesiana se convirtió en una herramienta fundamental en física, ingeniería, astronomía y otras áreas científicas. Otros ejemplos de su aplicación. Cálculo de áreas y volúmenes. Permite determinar con precisión el área de una curva o el volumen de un sólido mediante el uso de integrales. Movimiento de objetos. Se utiliza para describir el flujo de objetos en el espacio y predecir su posición futura. Diseño de estructuras. Es una herramienta esencial segura y eficiente, como edificio, puentes y aviones. Es indudable el camino emprendido por el oriundo de La Haye hace 428 años, considerado como el pionero del pensamiento científico moderno, aunque el legado de René Descartes va más allá del método cartesiano, el dualismo mente-cuerpo y contribuciones a la matemática y la física. Sus ideas siguen teniendo un impacto profundo en el desarrollo de la ciencia moderna, inspirando a generaciones de científicos y filósofos. Tales fueron los casos del inglés Isaac Newton, que se basó en el método cartesiano para formular sus leyes del movimiento y la gravitación universal. El ingeniero italiano Galileo Galilei, quien utilizó la geometría analítica para describir el movimiento de los planetas, y el astrónomo alemán Johannes Kepler, cuyas leyes del movimiento planetario se fundamentan en la percepción cartesiana de que el universo es un sistema mecánico. Muchos de sus métodos y teorías continúan siendo referencia para la generación de nuevas producciones cognitivas, por lo cual la herencia de Descartes y su renacimiento de la geometría y otros aportes pudieron trascender a lo largo del tiempo. Descartes eliminó de su programa geométrico los mismos elementos del razonamiento matemático y geométrico que hicieron posible que Newton y Leibniz desarrollaran el cálculo a finales del siglo XVII. Sin embargo, dada la rapidez con la que Descartes perfeccionó sus habilidades matemáticas y la prontitud con la que desarrolló su innovador programa de geometría, no sería demasiado arriesgado
aceptar la autoevaluación de Descartes y mantener cierta confianza en que el cálculo habría estado a su alcance si lo hubiera considerado lo infinitesimal y lo infinito. Momento de una nueva pausa en Atomon, pero quédense con nosotros porque de inmediato viajaremos en la data. Método cartesiano. Se trata de un método de pensamiento ideado por el filósofo francés René Descartes. También se le conoce como duda o escepticismo cartesiano. El objetivo es llegar a un conocimiento cierto e indudable. Para ello, Descartes empezó por dudar de todo lo que se pudiera desconfiar. Incluye las percepciones sensoriales, los recuerdos, las creencias comunes. El único conocimiento que el intelectual consideraba indudable era la existencia de su propio yo pensante. Allí llevó a cabo su famosa frase: pienso, luego existo. Un saber que se conoce como la cogito ergo sum. El sistema cartesiano tiene una gran influencia en la historia de la filosofía y la ciencia. El mismo fue utilizado por filósofos como John Locke y David Hume, y por científicos como Isaac Newton y Galileo Galilei. Proseguimos con más de nuestro recorrido por los escenarios tecnocientíficos en Atomon. Ahora les invito a sacar el telescopio particular para indagar por los confines de nuestra Vía Láctea y el resto de la galaxia y conocer el acontecer cosmológico en nuestra sección Fuera de órbita. Un nuevo titán cósmico fue descubierto por un equipo internacional de astrónomos. Se trata de un supercúmulo de galaxias de proporciones épicas, con un diámetro de 360 millones de años luz, que alberga a miles de millones de galaxias en su interior. Con la utilización de datos del Sloan Digital Sky Survey, los expertos cartografiaron la distribución de 662 de estas grandes agrupaciones galácticas, en un volumen de espacio equivalente a 4.500 millones de años luz cúbicos. Entre ellos, se destaca un gigante que supera en tamaño y masa a los demás, bautizado RCS2, estimado en 600 trillones de veces la masa del Sol. Para ponerlo en perspectiva, la Vía Láctea tiene una masa de apenas 300.000 millones de veces la masa del Sol. Los supercúmulos de galaxias son las estructuras más grandes que se conocen en el universo. Están formados por miles de millones de estas unidas por la gravedad, y pueden abarcar cientos de millones de años luz. El estudio de estos colosos ayuda a comprender cómo se formó el universo a gran escala y cómo las galaxias evolucionan con el tiempo. Este hallazgo es un hito en la astronomía y acerca un paso más a comprender la vastedad y complejidad del universo. Sin duda, el estudio de RCS2 y otras agrupaciones de este tipo continuará revelando secretos fascinantes sobre el cosmos. El control mental de interfaces informáticas es una ansiada tecnología sobre la que mucho se especula en la ciencia ficción con nombres tan carismáticos como lazo neural. Ahora, la carrera entre diversas empresas por hacerlo realidad tiene noticias para nosotros. Quédense para conocer el contenido del difícil de creer de la semana. La competencia por la neurotecnología cada vez se torna más reñida. En 2004, BlackRock Neurotech implantó su primera de muchas interfaces cerebro-computador. En el caso de Precision Neuroscience, también pretende instalar sus chips, mientras que su par Neuralink anunció que concluyó con éxito su investigación experimental. En mayo de 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, agencia del gobierno estadounidense, autorizó a la compañía del magnate sudafricano Elon Musk para probar su dispositivo Telepathy en seres humanos, un paso fundamental después de las dificultades que había tenido para obtener la aprobación.
Pese a todos estos avances tecnológicos que se asemejan a un trozo muy fino de cinta adhesiva, reportajes en la prensa internacional señalaron que Neuralink ocasionó la muerte de unos 1.500 animales, incluyendo ovejas, monos y cerdos, durante sus ensayos clínicos. En este contexto, escépticos alertaron sobre los riesgos físicos a corto plazo, las implicaciones médicas a largo plazo y las cuestiones éticas que podrían generar estos implantes. Aunque resulte difícil de creer, la implementación de estos electrodos diminutos, no más gruesos que un cabello humano, podría representar una significativa evolución en el tratamiento de un sinfín de afecciones neurológicas. Descartes incursionó en prácticamente todos los campos del saber de su tiempo, creó la geometría analítica, hizo aportaciones fundamentales en la mecánica, óptica, geología y además de sus contribuciones a la antropología y a la medicina, al punto de ser considerado el fundador de la psicología. Y a propósito de esta travesía de la obra de Descartes, les comparto la siguiente reflexión del genio galo René Descartes, al considerar que todo lo complejo puede dividirse en partes simples. Y de esta manera despedimos este capítulo de Atomun, no sin antes recordarles los puntos de contacto en Facebook, Atomun Telesur, en X pueden encontrarnos como @Atomun Telesur, o si lo prefieren en mi cuenta en X, @YackTelesur, y también por Instagram, Atomun Telesur TV. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión, viajeros y viajeras del saber.